Mi hermana llamó a papá un fracasado. Vivía con mamá y su padrastro. Pero cuando papá la excluyó del testamento, se arrepintió y volvió con el objetivo de conseguir la herencia. Mi hermana llamó a papá un perdedor y se fue a vivir con mamá y su padrastro. Pero volvió rápidamente después de enterarse del testamento de mi padre. Dijo que yo no pertenecía a esta casa, pero papá sí. Nunca olvidaré el momento en que Ashley llamó a papá un perdedor. No fue solo la palabra, sino la forma en que lo dijo, como si realmente lo creyera, como si lo hubiera estado guardando durante meses y finalmente decidiera echárselo en cara. «Eres un perdedor, papá», dijo de pie en medio de la sala. «Has desperdiciado toda tu vida y yo no voy a terminar como tú». La habitación quedó en silencio. Yo estaba sentado en el sofá, revisando mi teléfono, y me quedé congelado a mitad de un deslizamiento. Papá, sentado en su silla habitual junto a la ventana, simplemente la miró. Por un momento pensé que iba a decir algo para defenderse, gritar, cualquier cosa, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, con los hombros caídos, como si alguien le hubiera robado el aire. Ashley no se detuvo ahí. «Mira a Roger», continuó subiendo el tono de su voz. «Es más joven que tú, pero tiene su vida resuelta. Una casa grande, un trabajo de verdad, vacaciones, todas las cosas que tú nunca tendrás». Quería decir algo, pero mi garganta se sentía seca como si hubiera tragado arena. Papá no era perfecto, claro, tenía 57 años y trabajaba largas horas manejando una furgoneta solo para pagar las cuentas. No era rico como Roger, pero tampoco era un fracaso. Nos había criado después de que mamá se fuera, y había hecho lo mejor que pudo. Eso debía contar para algo, ¿no? Para Ashley, obviamente no. Subió las escaleras de golpe, murmurando que no se quedaría en esta miserable casa. Papá no se movió, solo miraba al suelo. Como si mirarme o decir algo lo fuera a romper por completo. Yo también guardé silencio, sin saber qué hacer. Cuando Ashley bajó nuevamente, llevaba una bolsa de viaje en una mano y su celular en la otra. «Me voy a vivir con mamá y Roger», anunció. «Al menos ellos saben cómo vivir. Deberías haberlo intentado más, papá. Podrías haber sido alguien». Y luego salió por la puerta, el sonido de la pantalla cerrándose de golpe resonando por toda la casa. Papá no intentó detenerla, no dijo ni una palabra. Me quedé sentado un buen rato, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Finalmente le pregunté: «¿Estás bien?». Movió la cabeza lentamente. «Algún día se arrepentirá de esto», dijo en voz baja. «Cuando se dé cuenta de lo que realmente importa». Yo no estaba tan seguro. Ashley siempre encontraba la manera de salir adelante. Tomaba sus decisiones y nunca miraba atrás. La casa de Roger tenía todo lo que quería: espacio, lujo y el estilo de vida que sentía que merecía. Nunca le importó que no estuviera construido sobre algo real, pero papá... Esa noche se quedó despierto hasta tarde, sentado en su silla junto a la ventana en la oscuridad. Creo que pensaba que ya me había ido a la cama, pero no era así. Me quedé en el pasillo observándolo sentado allí. Quizás estaba esperando que Ashley regresara, o quizás solo intentaba averiguar qué había salido tan mal. Lo que no sabíamos entonces era que Ashley no había terminado con nosotros, ni de cerca. Ashley no llamó durante semanas después de irse. Sin embargo, publicó fotos, en Instagram por supuesto, ella y mamá relajándose junto a la piscina, copas de champán en mano. Una foto del Tesla de Roger con la leyenda «Manifestando mi futuro», y una foto de su nueva habitación en su casa, el doble de grande que la mía, con su propio baño. Se la veía encantada. Intenté no dejar que me afectara, pero lo hizo. Mientras tanto, papá no estaba bien. Estaba callado la mayor parte del tiempo, y se veía cansado, un tipo de cansancio diferente al que había visto antes. Comenzó a toser mucho y a quejarse de cuánto le dolía la espalda después de sus largos turnos. Le dije que debería ir al médico, pero lo descartó, diciendo que era solo por estar sentado demasiado tiempo. Una noche de repente dijo: «Necesito hablar contigo de algo importante». Estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo mi tarea y levanté la vista. Tenía una carpeta en la mano. «He estado pensando», continuó. «No me estoy haciendo más joven. Si algo me pasa, no quiero que tengas que preocuparte por nada». «¿Qué quieres decir con si algo pasa?», pregunté. Movió la mano como si no fuera gran cosa. «Solo estoy siendo realista. De todos modos estoy escribiendo mi testamento. No tengo mucho, pero lo que tengo quiero que sea para ti». Parpadeé, sin estar seguro de cómo responder. «Está bien», dije lentamente. «¿Pero qué pasa con Ashley?». Suspiró y se sentó frente a mí. «Ashley ha tomado su decisión», dijo. «No le importa esta familia. Ni siquiera llama para preguntar cómo estoy. Si no le importa ahora, ¿por qué le importaría cuando ya no esté?». No supe qué decir, pero tampoco discutí. Sabía que Ashley había roto los lazos con él, aunque ella aún no lo comprendiera. Una semana después, le contó a mamá sobre el testamento. No estoy seguro de por qué,
Tal vez pensó que tenía derecho a saberlo porque estuvieron casados tanto tiempo. Tal vez pensó que se lo diría a Ashley. En cualquier caso, no pasó mucho tiempo antes de que Ashley se enterara. Un día llegué a casa después de la escuela y la encontré sentada en el sofá, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Tenía su bolsa de viaje otra vez, abierta, con ropa desparramada por el suelo. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Me sonrió como si no nos hubiera dejado hace un mes. Papá y yo hablamos, dijo. Me voy a mudar de nuevo aquí. Eso era nuevo para mí. La miré, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin molestarme en ocultar la sospecha en mi voz. Se encogió de hombros. Solo me di cuenta de que debería estar aquí para él, ya sabes. Somos familia. Y además... Hizo una pausa, bajando la voz como si me estuviera contando un secreto. ¿Sabes lo del testamento, verdad? Ahí estaba. Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Digo, es lógico. ¿Por qué no debería tener mi parte? Soy la mayor, después de todo. Es lo justo. No dije nada. Ella pensaba que estaba de su lado, pero no lo estaba. No iba a apoyar su pequeño plan ni dejar que usara a papá de esa manera. Más tarde esa noche, le conté a papá todo lo que había dicho. Su rostro se oscureció. No dijo mucho, pero podía notar que estaba enojado. Se quedará 5 días como mucho, dijo. Y luego me aseguraré de que sepa exactamente dónde está parada. Lo que no sabía era cuán feos serían esos 5 días. Desde el momento en que Ashley se mudó de nuevo, la casa se sintió bajo asedio. No trató de ser sutil con sus intenciones. Actuaba como si su mera presencia fuera un favor para papá, como si fuera una hija desinteresada que venía a ayudar, aunque todos sabíamos por qué estaba realmente ahí. Pasó el primer día redecorando la habitación de invitados, su antigua habitación antes de decidir que la mansión de Roger era mejor. Trajo nuevos cojines decorativos, un tocador y unas velas caras de las que presumió diciendo que eran regalos para mamá. Todo era pura fachada. No dije nada, pero podía ver que la paciencia de papá se estaba agotando. Para el segundo día, estaba interpretando el papel de hija perfecta. Cocinó la cena, calentó algo del deli e hizo un gran espectáculo al poner la mesa. Durante la comida, habló con entusiasmo sobre cómo quería que nos reconectáramos como familia. Esto es importante para mí, dijo, sonriendo dulcemente. Quiero estar ahí para ti, papá. Y para ti también, por supuesto, añadió mirándome. Papá no se lo creyó ni por un segundo. Ni siquiera la miró mientras hablaba. Simplemente se concentró en su comida como si ella no estuviera ahí. En el tercer día, Ashley empezó a probar límites. Hizo referencias a prioridades familiares y justicia. Mencionó casualmente que, según la tradición, el hijo mayor suele heredar más. ¿No crees que eso es cierto, papá?, preguntó durante la cena. Papá dejó su tenedor y finalmente la miró. Lo que creo, dijo, es que no deberías contar con algo que no es tuyo. La habitación quedó en silencio. Ashley sonrió incómodamente y no siguió adelante, pero sabía que estaba furiosa. Para el cuarto día, estaba inquieta. Claramente esperaba que su pequeño ataque de encanto funcionara para entonces, pero no lo hizo. Ahí fue cuando comenzaron las peleas. Empezó con pequeños comentarios sarcásticos sobre lo tacaño que era papá con el dinero o cómo yo era el favorito de papá. Esa noche, después de la cena, gritó, ¿por qué no puedes tratarme como a uno? Papá se levantó de la cama y empezó a llorar. «También soy tu hija», gritó esa noche después de la cena. «¿Por qué no puedes tratarme como tal?» Papá se levantó de la mesa y la miró, calmado pero con una frialdad helada. «No estás actuando como mi hija», dijo. «Actúas como alguien que solo está aquí para sacar provecho. No te importo y nunca te he importado, así que no pretendas que estás aquí por amor. Ambos sabemos que no es verdad». Ashley subió las escaleras con furia, cerrando la puerta de su habitación con tal fuerza que la casa tembló. Yo me quedé donde estaba, moviendo incómodamente mi comida en el plato. «¿Estás bien?», pregunté finalmente. Papá suspiró. «Se irá mañana», dijo. «Estoy harto de sus juegos». A la mañana siguiente, Ashley bajó con una expresión de enojo, pero determinada. Agarró su bolsa y murmuró para sí misma. «Esta familia no aprecia nada». Antes de salir por la puerta, se giró hacia papá y le soltó. «Sigues siendo un perdedor. Nada ha cambiado». Papá ni siquiera parpadeó. «Vuelve con tu madre», respondió con calma. «Es ahí donde perteneces». Y entonces se fue. Por un momento sentí alivio, pero una parte de mí se preguntaba si realmente había terminado. No lo estaba. Después de que Ashley se fue, la casa se sintió más silenciosa, pero no de una manera agradable. Era como si el aire hubiera sido succionado del lugar. Papá intentó seguir adelante, pero podía notar que todo el asunto lo había afectado más de lo que quería admitir.
Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando o sentado en su silla junto a la ventana, mirando hacia afuera. Pensé que Ashley se había ido para siempre esta vez. No había llamado ni enviado mensajes, lo cual no era sorprendente, pero aún así se sentía extraño. Ashley nunca era de las que dejaban las cosas en silencio. Entonces, una semana después, sonó el teléfono. Era mamá. Contesté, y no perdió el tiempo yendo directo al grano. «Hablé con Ashley», dijo. «Está molesta». «¿Qué está pasando ahí?», casi me reí. «¿Qué está pasando?», repetí. «Le llamó perdedor a papá otra vez y se fue. ¿Qué hay de nuevo?». Mamá suspiró dramáticamente, como si de alguna manera eso fuera mi problema. «Sabes, tu padre podría intentar entenderla. Está bajo mucha presión». «¿Presión?», repliqué. La vida de Ashley con Roger parece más unas vacaciones que una dificultad, pero no tenía ganas de discutir, así que simplemente dije, «Si está tan molesta, ¿por qué no lo llama ella misma?». «Dice que está cansada de intentarlo», respondió mamá. «No cree que él la vaya a perdonar». «Tal vez porque no está arrepentida», dije con brusquedad. Mamá guardó silencio por un momento antes de responder. «Mira, solo quería advertirte. Está hablando sobre el testamento. Eso me dejó helado». «¿Qué pasa con él?», pregunté. «Cree que tu padre está siendo injusto. Dice que tiene derecho a una parte y quiere hablar con él de nuevo». «Está decidida». Colgué, sintiéndome intranquilo. Ashley siempre había sido terca, pero esto se sentía diferente. Ya no se trataba solo de papá o de su relación. Se trataba de lo que ella creía que le correspondía. 2 días después, apareció de nuevo, esta vez sin previo aviso. Simplemente entró como si aún viviera ahí. «¿Me extrañaron?», preguntó sonriendo como si nada hubiera pasado. Ni siquiera intenté ocultar mi molestia. «¿Qué haces aquí?». «Necesito hablar con papá», dijo, pasando junto a mí. «Y no te preocupes, no me voy a quedar». Encontró a papá en la sala, sentado en su silla con la televisión encendida a bajo volumen. No perdió tiempo. «Papá, tenemos que hablar sobre el testamento», dijo. Él la miró, con una expresión impasible. «No hay nada de qué hablar», respondió. «Claro que sí», dijo ella sentándose frente a él. «Soy tu hija mayor. Me merezco una parte de lo que quede. No es justo que me dejes fuera por completo». Papá no respondió de inmediato, solo la miró, como si estuviera decidiendo si valía la pena gastar energía en ella. Finalmente dijo, «¿Justo? ¿Sabes siquiera lo que significa esa palabra?». Ashley comenzó a protestar, pero él la interrumpió. «Te alejaste de esta familia, Ashley. Te alejaste y me llamaste perdedor porque no podía darte lo que Roger podía. ¿Y ahora quieres que crea que te importa la justicia? ¿Que te importo yo?». Ella abrió la boca para discutir, pero papá no había terminado. «No estás aquí porque me quieras. Estás aquí porque crees que puedes sacarme algo. Pero te lo digo ahora mismo, Ashley. No lo lograrás». La habitación quedó en silencio. Ashley pareció sorprendida por un momento, pero luego su expresión se endureció. «Está bien», dijo. «Si así te sientes, no esperes que vuelva arrastrándome cuando me necesites». «No lo haré», respondió papá. Ashley agarró su bolsa y salió furiosa sin decir una palabra más. Esa noche le pregunté a papá si estaba bien. «Ya tomé mi decisión», dijo con firmeza. «Todo lo que tengo será para ti. Ashley tomó su decisión hace mucho tiempo, ahora tiene que vivir con ella». No supe qué decir. No quería pensar en el testamento, ni en perder a papá algún día. Solo esperaba que estuviera bien por mucho tiempo. Pero en el fondo, sabía que Ashley no lo dejaría pasar. Nunca lo hacía. La vida comenzó a sentirse normal de nuevo después de que Ashley se fue enfadada. O al menos, tan normal como podía sentirse en nuestra casa. Volví a la escuela, papá volvió al trabajo y no hablamos ni de Ashley ni del testamento. Era como un acuerdo tácito entre nosotros. Cuanto menos pensáramos en ello, mejor. Entonces, unas 2 semanas después, ocurrió algo completamente inesperado. Era viernes por la noche, y yo estaba en mi habitación revisando mi teléfono cuando escuché el timbre de la puerta. Al principio no pensé mucho en ello. Probablemente era solo un paquete o algún amigo de papá, pero luego escuché voces abajo y algo en el sonido me hizo detenerme. No podía entender lo que decían, pero sabía que algo estaba mal. Bajé las escaleras a medio camino y me detuve. Papá estaba parado junto a la puerta principal, y junto a él había un hombre que no reconocí. Era alto, quizás de unos 40 y tantos años, con un traje impecable y una expresión aún más afilada. Llevaba un maletín en una mano y una tarjeta de presentación en la otra. «Estoy aquí en nombre de Roger Williams», dijo el hombre, con una voz suave pero fría. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Por qué Roger, el perfecto y adinerado esposo de mamá, enviaría a alguien a nuestra casa? Papá tomó la tarjeta, pero no la miró. «¿Qué quiere?»,
preguntó, con la voz profunda y medida. El hombre se ajustó la corbata, luciendo demasiado cómodo en nuestra pequeña y desordenada sala. El señor Williams cree que ha habido un malentendido, dijo. Está preocupado por su patrimonio y cómo se está manejando. Cree que es en el mejor interés de sus hijas asegurarse de que todo se distribuya de manera justa. Casi me río en voz alta. ¿Justo? Eso era irónico, viniendo de un hombre que tenía más dinero del que podría gastar. Papá no se rió. Miró al hombre durante un largo momento antes de finalmente decir: dígale a Roger que no tiene nada que opinar sobre lo que pasa con mi patrimonio. El hombre no se inmutó. El señor Williams no intenta interferir, solo quiere asegurarse de que Ashley no sea excluida injustamente. Después de todo, es su hija mayor. La mandíbula de papá se tensó. A Ashley no le importa ni yo ni esta familia, dijo. Lo ha dejado claro. Y Roger no tiene derecho a enviar un abogado a mi casa para decirme cómo manejar mis asuntos. La sonrisa del hombre no se desvaneció, pero había algo peligroso detrás de ella. No soy abogado, señor Carter, dijo. Soy asesor. Y mi consejo es que lo reconsidere. Sería una pena que esto se convirtiera en un asunto legal. En ese momento bajé el resto de las escaleras. ¿Un asunto legal?, dije mientras entraba en la sala. ¿Está amenazándolo? El hombre se volvió hacia mí, apretando su sonrisa. En absoluto, dijo. Solo estoy señalando las posibles complicaciones de dejar fuera a una hija del testamento. Salga, dijo papá de repente con una voz de acero. Ahora. El hombre vaciló un momento y luego asintió. Muy bien, pero espero que lo reconsidere. Se giró y salió por la puerta, dejando a papá de pie con la tarjeta aún en la mano. Después de que se fue, pregunté: ¿qué demonios fue todo eso? Papá negó con la cabeza. Roger cree que puede manipularme, dijo. Está equivocado, no sabía qué pensar. Ashley era una cosa, pero ahora Roger se estaba involucrando y contratando a alguien para venir a nuestra casa. Era como si intentaran asustar a papá para que cambiara de opinión, pero papá no tenía miedo. Si acaso parecía más decidido que nunca. Esto no ha terminado, dijo casi para sí mismo. Y tenía razón, no lo estaba. Después de que el consultor de Roger apareciera en nuestra puerta, las cosas se intensificaron rápidamente. Pensé que papá lo dejaría pasar. Normalmente no era alguien que buscara conflictos, pero esta vez algo cambió. No me dijo mucho esa noche, solo que me concentrara en la escuela y lo dejara manejarlo. A la mañana siguiente comenzó a hacer llamadas. No tenía idea de con quién estaba hablando, pero estaba claro que hablaba en serio. Capté fragmentos de las conversaciones, términos legales, nombres que no reconocía y frases como «poner fin a esta tontería». Papá estaba calmado, pero había un tono en su voz que nunca antes había escuchado. Más tarde esa semana me llamó a la sala y dijo: «Ya está hecho». «¿Qué está hecho?», pregunté. «Roger, Ashley, todo», respondió. «Ya no nos molestarán». Me explicó que se había puesto en contacto con algunos de sus antiguos contactos, personas con las que había trabajado cuando tenía un trabajo más importante. Al parecer, papá tenía algunos ases bajo la manga que no había usado hasta ahora. Habló con un abogado de alto nivel y redactó una carta para Roger y mamá, dejando muy claro que si continuaban interfiriendo, tomaría medidas legales por acoso. Y digamos que, añadió con una pequeña sonrisa, Roger no quiere ese tipo de atención. En cuestión de días, las llamadas y los mensajes de texto se detuvieron por completo. Ashley nunca volvió a aparecer en nuestra puerta, y tampoco ninguno de los emisarios de Roger. Por primera vez en meses, sentimos que podíamos respirar de nuevo, pero papá no había terminado. Estaba revisando su testamento para asegurarse de que no hubiera ningún vacío legal ni sorpresas. Todo quedó bien atado, con instrucciones claras de que todo me pertenecería a mí. Incluso escribió una carta para incluirla con el testamento, explicando exactamente por qué Ashley no estaba incluida. Ella tomó su decisión, dijo, y ahora tiene que vivir con ella. Ashley, mamá y Roger desaparecieron de nuestras vidas después de eso. No supimos nada de ellos, y tampoco nosotros los buscamos. Fue como un corte limpio, y sinceramente fue lo mejor. Ellos tenían sus vidas perfectas, y nosotros teníamos la nuestra. La vida siguió adelante. Papá y yo nos acomodamos en una rutina pacífica, y por primera vez en mucho tiempo, las cosas se sintieron normales. Luego, hace un poco más de un año, sucedió algo inesperado. Esta vez en el buen sentido. Conocí a Jake, bueno, ya lo conocía de la secundaria, pero nos encontramos de nuevo en una cafetería. Era dulce, amable y genuinamente interesado en mí. Cuando las cosas se pusieron serias, lo presenté a papá esperando que fuera escéptico, pero para mi sorpresa, a papá le agradó de inmediato. Unos meses después, cuando Jake estaba buscando un lugar nuevo para vivir, papá sugirió que se mudara con nosotros. ¿Por qué no?, dijo.
Es un buen chico y la casa es lo suficientemente grande. Jake se mudó y fue la mejor decisión que pudimos tomar. Ha sido de gran ayuda, no solo para mí, sino también para papá. Ayuda en la casa, hace mandados e incluso ve deportes con papá los domingos. Papá parece más feliz ahora. Aún no está en su mejor estado de salud, pero está mejorando. Y por primera vez en años siento que somos una verdadera familia otra vez. ¿Y Ashley? No tengo idea de qué está haciendo, ni quiero saberlo. Ella tomó su decisión y nosotros la nuestra. La vida no es perfecta, pero es nuestra. Y eso es más que suficiente. Fin.